Un hombre oraba todos los días, pero su vida no cambiaba. Mientras su aldea moría de sed, repetía una sola frase: Dios proveerá. Caminaba 4 horas bajo el sol para buscar agua, convencido de que la fe era suficiente. Hasta el día en que el agua se derramó en el camino y entendió, demasiado tarde, que había confundido la fe con quedarse quieto. Lo que no sabía era que la respuesta siempre había estado ahí, bajo sus pies. A veces, la fe no falla. Falla quien no se mueve. En un valle olvidado por los mapas, donde el polvo había reemplazado al viento y el silencio pesaba más que el sol, había una aldea que moría de sed. La tierra estaba agrietada como la piel de un anciano. Los pozos, que alguna vez dieron vida, ahora solo devolvían eco. Las familias sobrevivían con lo mínimo. Los niños ya no jugaban en las calles. Se sentaban en los portales, con los labios resecos y la mirada perdida. Las mujeres caminaban kilómetros para lavar la ropa en un arroyo que cada semana se hacía más delgado. Los hombres miraban el cielo cada mañana, buscando nubes que nunca llegaban. En medio de esa desolación había un hombre que todos conocían, no por su fuerza, ni por sus tierras, ni por su riqueza. Era conocido por su fe. Se llamaba Tomás. Cada mañana, antes de que el sol despuntara, Tomás salía al patio de su casa y oraba en voz alta. Alzaba las manos al cielo y repetía las mismas palabras con una convicción que parecía inquebrantable. Dios proveerá. Dios nunca abandona a los suyos. Por las noches hacía lo mismo. Se arrodillaba frente a una cruz de madera clavada en la pared, la misma cruz que había pertenecido a su padre, y murmuraba oraciones largas, con los ojos cerrados y el rostro sereno. Los vecinos lo veían desde sus ventanas y asentían con respeto. Ese hombre tiene fe, decían. Si alguien merece el milagro, es él. Cuando alguien le preguntaba qué pensaba hacer ante la sequía, Tomás respondía siempre lo mismo, con una sonrisa tranquila que parecía saber algo que los demás ignoraban. No es en la fuerza del brazo donde está la salvación, es en la mano de Dios. Y seguía orando, y seguía esperando. Pero mientras sus labios pronunciaban promesas del cielo, sus manos permanecían quietas. Su fe era visible, sí, tan visible como el sol que quemaba los campos. Lo que nadie veía era una sola acción que acompañara esas palabras. Tomás no siempre había sido así. De niño, corría por esos mismos campos junto a su padre, un hombre de pocas palabras pero manos incansables. Su padre se levantaba antes del amanecer, trabajaba la tierra hasta que el sol se escondía, y nunca se quejaba. La fe se demuestra con los pies, no con la lengua, solía decir mientras cavaba surcos en la tierra dura. Pero su padre murió joven, una fiebre que llegó sin aviso y se lo llevó en 3 días. Tomás tenía apenas 15 años cuando lo enterraron bajo el árbol grande del patio, el mismo árbol que ahora estaba seco como todo lo demás. Aquella noche, arrodillado junto a la tumba fresca, Tomás hizo una promesa. Seré un hombre de fe, Padre. Confiaré en Dios más que en mis propias fuerzas. Nunca olvidaré que Él es quien provee. Era una promesa sincera, nacida del dolor y del amor, pero con los años algo se torció dentro de ella. La fe que debía impulsarlo a actuar se convirtió en una razón para quedarse quieto. La confianza en Dios se transformó en excusa para no usar las manos que Dios le había dado. Tomás no lo veía. Creía estar honrando a su padre. Creía estar cumpliendo su promesa. No sabía que la había traicionado desde hacía mucho tiempo. Para conseguir agua, Tomás caminaba. 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, 4 horas bajo un sol que no perdonaba, cargando un galón pesado sobre la espalda, sintiendo cómo cada paso le arrancaba un poco más de fuerza. No había descanso. Solo el horizonte temblando de calor y el peso del agua golpeándole los hombros con cada movimiento. A veces llevaba al burro,
un animal viejo, flaco, que alguna vez había sido fuerte, pero ya no quedaba agua ni para él. El burro caminaba despacio con la cabeza baja, deteniéndose cada pocos metros como si sus patas ya no quisieran obedecerle. Tomás lo miraba con tristeza, pero no se detenía. No podía. Su familia dependía de esa agua. Sus 2 hijos, su esposa Elena, su madre anciana que ya casi no se levantaba de la cama. Todos esperaban que él volviera con algo para sobrevivir un día más. Elena lo esperaba siempre en la puerta. Cuando lo veía aparecer en el horizonte encorvado por el peso, con la ropa empapada de sudor, algo se apretaba en su pecho. Quería decirle tantas cosas. Quería preguntarle por qué no hacía como los otros hombres del pueblo, pero conocía a su esposo. Sabía que cualquier sugerencia sería recibida como una ofensa a su fe, así que callaba y rezaba en silencio. Y cada noche, mientras él dormía exhausto, ella miraba por la ventana y le pedía a Dios que abriera los ojos de su marido antes de que fuera demasiado tarde. Los hijos también lo veían. Pedro, de 12 años, ya era casi un hombre. Quería ayudar, quería trabajar, pero su padre insistía en que él solo podía con todo. Dios me da fuerzas, decía. Marcos, de 9, no entendía por qué su padre llegaba tan cansado cada día, ni por qué a veces no había suficiente agua para bañarse. Cuando Tomás regresaba, el cuerpo le temblaba. Los hombros le ardían donde la cuerda del galón le había marcado la piel. Las piernas apenas lo sostenían. Pero al llegar, sonreía débilmente y decía: «Dios me dio fuerzas para un día más». Elena lo miraba en silencio. No decía nada, pero en sus ojos había una pregunta que nunca se atrevía a formular. 4 horas de sacrificio que no cambiaban nada. El esfuerzo era real, el sufrimiento era real, pero la transformación no llegaba, porque hay sacrificios que sostienen la vida y hay sacrificios que solo la agotan. Tomás aún no sabía la diferencia. Los vecinos comenzaron a cavar. No todos, solo algunos, los más callados, los que no hablaban mucho de fe pero trabajaban desde el amanecer. El primero fue don Ricardo, un hombre de 60 años con la espalda encorvada por décadas de trabajo. Nadie esperaba que él empezara, pero una mañana apareció en su patio trasero con una pala oxidada y comenzó a golpear la tierra sin decir palabra. Su esposa le llevaba agua cada hora. Sus nietos lo miraban desde la ventana, sin entender qué buscaba el abuelo en ese hoyo que crecía lentamente. Después se unió Joaquín, un joven de 20 y pocos años que había llegado al pueblo hacía poco, huyendo de la ciudad. No conocía a nadie, pero vio a don Ricardo cavando y al día siguiente apareció con su propia pala. ¿Puedo ayudar?, no preguntó. El viejo asintió sin palabras y desde entonces cavaron juntos. También estaba Marta, una viuda que vivía sola desde que su esposo murió en un accidente hace 3 años. Ella no cavaba, pero cocinaba para los que cavaban. Cada mediodía les llevaba tortillas calientes y frijoles, lo poco que tenía, y se sentaba a verlos trabajar. Si encuentran agua, decía, será de todos. Tomás los observaba desde lejos, apoyado en la cerca de su patio, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. «Tontos», murmuraba para sí mismo, «van a perder el tiempo cavando piedra». Un día, su vecino Fermín se acercó a la cerca. Fermín era un hombre práctico, de pocas palabras y muchos callos. Había sido amigo del padre de Tomás y a veces lo miraba con una mezcla de cariño y preocupación. «Tomás», dijo con voz ronca, «¿por qué no vienes a cavar con nosotros? 4 brazos más ayudarían». Tomás negó con la cabeza y respondió con una certeza que sonaba casi sagrada. «Yo estoy esperando una señal de Dios. Cuando Él quiera que cave, me lo hará saber». Fermín lo miró un momento largo, como si quisiera decir algo más, pero al final solo suspiró y se alejó, negando con la cabeza.
Tomás pasaba horas mirando el cielo, buscaba nubes, buscaba cambios en el viento, buscaba cualquier indicio de que la lluvia estaba por llegar, de que su paciencia sería recompensada sin necesidad de ensuciar sus manos. Pero el cielo seguía vacío, azul intenso, sin una sola nube, como si se burlara de su espera. Mientras tanto, don Ricardo, Joaquín y los demás cavaban en silencio. No pedían milagros, no anunciaban su fe. Solo hundían las palas en la tierra una y otra vez, con la esperanza callada de quien sabe que las respuestas a veces están enterradas. Tomás los miraba con una mezcla de lástima y superioridad. Sentía que él estaba en un nivel espiritual más alto, que Dios honraría su confianza con una provisión sobrenatural. Ellos confían en sus brazos, pensaba. Yo confío en el Señor. No se daba cuenta de que poco a poco su fe se estaba convirtiendo en excusa, en una razón elegante para no moverse, en un disfraz espiritual para el miedo a fracasar. Porque es más fácil esperar un milagro que arriesgarse a cavar y no encontrar nada. Tomás seguía esperando la señal, sin saber que tal vez la señal ya había llegado, y él simplemente no quería verla. Fue un atardecer como cualquier otro. El sol caía lento, tiñendo el cielo de naranjas y rojos, mientras Tomás volvía del largo camino con el galón medio vacío. Apenas había encontrado agua ese día. En la entrada de la aldea lo esperaba don Aurelio. Era un hombre mayor, de barba blanca y manos callosas, que había vivido más sequías de las que nadie podía contar. Todos en el pueblo lo respetaban, no porque hablara mucho, sino porque cuando hablaba, sus palabras tenían el peso de quien ha visto demasiado. Don Aurelio tenía su propia historia. Décadas atrás, cuando era joven y orgulloso, había perdido a su primera esposa durante una epidemia. En aquel entonces, él también había culpado a Dios. Había gritado al cielo, había maldecido su suerte, había esperado que alguien bajara a salvarlo. Fue su abuelo, un hombre sabio que vivió casi 100 años, quien le dijo las palabras que cambiarían su vida. El cielo te dio piernas para caminar y manos para construir. Si esperas que Dios haga lo que tú puedes hacer, esperarás para siempre. Desde entonces, don Aurelio había aprendido a moverse mientras oraba, a trabajar mientras confiaba, a entender que la fe no es pasiva, sino activa. Y ahora, viendo a Tomás destruirse día tras día en un sacrificio inútil, sentía que debía hablar, aunque supiera que las palabras no siempre son bien recibidas. Tomás intentó pasar de largo, pero el anciano le bloqueó el camino con suavidad. «Tomás», dijo con voz ronca pero serena, «¿puedo hacerte una pregunta?» Tomás se detuvo, incómodo. «Dígame, don Aurelio». El viejo lo miró a los ojos y habló despacio, como quien mide cada palabra. «Caminas 4 horas cada día para traer agua, 4 horas bajo este sol, 4 horas destrozándote el cuerpo, pero no has cavado ni 1 metro en tu propia tierra». El silencio que siguió fue más pesado que el galón sobre los hombros de Tomás. Eso es diferente», respondió él con la voz tensa. «Yo tengo fe. Estoy esperando que Dios me muestre el camino». Don Aurelio no apartó la mirada. «¿Y si el camino ya te lo mostró? ¿Y si la pala en tu cobertizo es la respuesta que estás esperando?» Tomás sintió que el rostro le ardía, no de vergüenza, sino de rabia. ¿Quién era ese viejo para cuestionar su fe? ¿Qué sabía él de la relación entre un hombre y su Dios? «Con todo respeto», dijo apretando los dientes, «usted no entiende. Dios no necesita la fuerza humana para obrar. Yo confío en Él, no en mis manos». Algunas personas se habían acercado, atraídas por la tensión. Escuchaban en silencio. Don Aurelio suspiró. Había visto esa mirada antes. La había visto en su propio espejo hace muchos años. «Tomás»,
dijo con una suavidad que sorprendió a todos. Yo también creí eso una vez. Esperé que Dios arreglara lo que yo no quería tocar. ¿Y sabes qué aprendí? Hizo una pausa. Que Dios no trabaja solo, trabaja con nosotros, a través de nosotros, pero nunca en lugar de nosotros. Tomás no respondió. Apretó el galón con fuerza, rodeó al anciano y caminó hacia su casa con pasos rápidos, sintiendo las miradas clavadas en su espalda. Esa noche no durmió bien. Las palabras de don Aurelio le daban vueltas en la cabeza como moscas que no podía espantar. Pero en lugar de reflexionar, eligió ofenderse. En lugar de escuchar, eligió cerrarse. El orgullo tiene una forma cruel de protegernos de la verdad. Nos hace sentir fuertes mientras nos hunde, nos hace sentir justos mientras nos equivocamos. Tomás se convenció de que el viejo estaba equivocado, que su fe era suficiente, que Dios le daría la razón. No sabía que estaba a punto de recibir una lección que no podría ignorar. Si esta parte de la historia te ha hecho pensar en algún momento de tu vida donde confundiste la espera con la fe o el miedo con la confianza, escríbelo en los comentarios con la frase «La fe también mueve mis manos» y suscríbete para no perderte el desenlace de esta historia. Los días siguientes fueron iguales, el mismo camino, el mismo sol, el mismo peso sobre los hombros que cada vez dolían más. Los hombros que antes solo ardían, ahora sangraban. La cuerda del galón le había abierto heridas que no tenían tiempo de sanar antes del siguiente viaje. Las piernas le temblaban desde el primer kilómetro y a veces tenía que detenerse a mitad de camino, apoyándose en una roca, respirando con dificultad. Elena ya no podía callar. Una noche, mientras él se quitaba la camisa manchada de sudor y sangre seca, ella se acercó con un paño húmedo y comenzó a limpiarle las heridas. Sus manos temblaban. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer. «Tomás», susurró, «no puedes seguir así». Él la miró con ojos cansados. «Tengo que hacerlo. La familia necesita agua. La familia te necesita a ti», respondió ella con una firmeza que lo sorprendió. «Vivo, entero, no destruido por un camino que no lleva a ninguna parte». Tomás quiso responder, pero no encontró palabras. Solo se quedó mirándola, sintiendo el ardor de las heridas y el peso de algo más profundo que no sabía nombrar. Elena terminó de limpiarle los hombros en silencio. Antes de salir de la habitación, se detuvo en la puerta y dijo sin voltearse: «Tu padre trabajaba la tierra con sus manos, no esperaba que la tierra viniera a él». La puerta se cerró suavemente. Tomás se quedó solo, con las palabras de su esposa resonando en el silencio. Pero al día siguiente volvió a caminar. Sus hijos lo miraban partir con miedo. Pedro, el mayor, quiso acompañarlo, pero Tomás se negó. «Quédate a cuidar a tu madre y a tu abuela. Yo puedo solo». Una tarde, el calor fue peor que nunca. El aire parecía espeso, difícil de respirar. Tomás caminaba de regreso, con el galón lleno golpeándole la espalda, contando los pasos para no pensar en el dolor. Faltaba poco, ya veía su casa a lo lejos. Ya casi llegaba. Entonces tropezó. No fue una piedra grande, ni un hoyo profundo, solo un pequeño desnivel en el camino, algo que habría ignorado cualquier otro día. Pero su cuerpo ya no tenía reservas. Sus piernas cedieron. Cayó de rodillas primero, después de costado. El galón salió volando de sus manos, golpeó el suelo y se abrió. El agua se derramó sobre la tierra seca. Tomás vio cómo la tierra agrietada absorbía cada gota en segundos, como si tuviera sed, como si llevara años esperando ese momento. El agua desapareció sin dejar rastro, tragada por el polvo. No quedó nada, ni una gota. Intentó levantarse, pero el cuerpo no le respondía. Se quedó ahí, tirado en el camino, mirando el galón vacío, sintiendo cómo algo dentro de él también se vaciaba. Su familia había salido a esperarlo. Lo vieron caer,
Vieron el agua perderse. Nadie dijo nada. Elena corrió hacia él y lo ayudó a incorporarse. Pedro recogió el galón en silencio. Marcos sostenía la mano de su abuela, que miraba la escena desde el portal con ojos llenos de una tristeza antigua. Caminaron juntos hasta la casa sin pronunciar palabra. Esa noche Tomás no oró en voz alta, no salió al patio, no alzó las manos al cielo. Se sentó en un rincón oscuro de la cocina, con la mirada perdida, sintiendo el peso de todos los días acumulados, de todos los kilómetros caminados, de todo el sacrificio que se había escurrido entre sus dedos como el agua sobre la tierra seca. Había dado todo, y no había sido suficiente. El límite había llegado. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio y todos dormían, Tomás se arrodilló. Pero no fue como las otras veces. No hubo serenidad, no hubo paz. Sus rodillas golpearon el suelo con fuerza, como si quisiera que Dios sintiera su peso, su cansancio, su rabia. ¿Por qué?, susurró primero, después lo repitió más fuerte. ¿Por qué me abandonaste? He orado cada día, cada mañana, cada noche. He confiado en ti cuando todos dudaban. He dicho tu nombre cuando otros maldecían. ¿Y qué recibo? Nada. Silencio. Sequía. Apretó los puños contra el suelo de tierra. Camino 4 horas bajo el sol. Me destrozo el cuerpo. Cargo peso que ya no puedo cargar. ¿Para qué? Para que el agua se derrame en el camino. Para que mi familia me mire como si yo fuera el culpable. Levantó la vista hacia la cruz de madera en la pared, la cruz de su padre. En la penumbra apenas podía distinguirla. Dicen que pruebas a los que amas. Dicen que el sufrimiento tiene propósito, pero yo ya no veo el propósito. Solo veo dolor, solo veo fracaso. Pensó en su padre, en las manos callosas que nunca descansaban, en la voz ronca que decía, la fe se demuestra con los pies. ¿Qué diría si lo viera ahora? ¿Estaría orgulloso de su hijo que oraba tanto? ¿O estaría decepcionado del hombre que había olvidado cómo trabajar? Esperó una respuesta, un trueno, una voz, una señal, cualquier cosa que le dijera que no estaba solo, que su sacrificio tenía sentido, que el cielo no estaba vacío. Pero no llegó nada, solo el silencio, un silencio tan profundo que parecía burlarse de él. Tomás se dejó caer hacia adelante, apoyando la frente en el suelo. No lloró. Estaba demasiado agotado para llorar. Solo se quedó ahí, respirando el polvo, sintiendo cómo algo dentro de él se quebraba. Había ayunado ese día, no por devoción, sino porque apenas quedaba comida. Pero ni siquiera el hambre le dolía tanto como el vacío que sentía en el pecho. Su fe, que siempre había sido su orgullo, ahora le parecía un peso más. Una promesa incumplida, un camino que no llevaba a ninguna parte. Antes del amanecer, se levantó del suelo con el cuerpo entumecido. No había dormido, no había encontrado paz. Solo había descubierto algo que no quería admitir, que su fe estaba agrietada, como la tierra, como su esperanza. Todavía estaba oscuro cuando Tomás escuchó algo. Al principio pensó que era un sueño, un sonido suave, constante, que no pertenecía a la noche seca de la aldea. Se quedó inmóvil en la cama, con los ojos abiertos, tratando de identificarlo. Agua. Era agua goteando. Se levantó despacio, sin despertar a Elena. Salió al patio. El sonido venía de más allá, del otro lado de la aldea, donde los vecinos habían estado cavando durante semanas. Caminó en la penumbra, guiado solo por el sonido que se hacía más claro con cada paso. El corazón le latía rápido, aunque no sabía exactamente por qué. Cuando llegó, vio a un pequeño grupo reunido alrededor del hoyo que don Ricardo y Joaquín habían cavado. Algunos sostenían antorchas. Otros simplemente miraban, en silencio, con los ojos brillantes. Marta estaba ahí, con las manos juntas sobre el pecho, murmurando una oración.
Don Ricardo tenía lágrimas en los ojos, aunque intentaba disimularlas. Joaquín, el joven de la ciudad, sonreía por primera vez desde que había llegado al pueblo. Del fondo del hoyo, un hilillo de agua brotaba de la tierra. No era un torrente, no era un río subterráneo, era apenas un goteo constante, lento, que formaba un pequeño charco en el fondo, pero era agua, agua limpia, agua que no había caído del cielo. Tomás se quedó paralizado. Don Ricardo lo vio entre la multitud. Por un momento sus miradas se cruzaron. El viejo no dijo nada. No había triunfo en sus ojos, ni reproche. Solo una compasión silenciosa que dolía más que cualquier palabra. Joaquín se acercó, sin saber la historia de Tomás. «Apareció hace una hora», dijo con voz emocionada. «Llevábamos días cavando y nada, pero seguimos. Y mira lo que encontramos». Tomás no respondió. No podía. Miraba el agua como si fuera algo imposible. Algo que contradecía todo lo que había creído durante meses. Había esperado que la lluvia cayera. Había esperado un milagro visible, espectacular, que viniera de arriba. Pero el agua no había caído del cielo. Había subido de la tierra. Había estado ahí todo el tiempo, bajo sus pies, esperando que alguien tuviera la fe de buscarla, la humildad de cavar, la voluntad de actuar mientras oraba. Los vecinos comenzaron a organizarse. Traerían recipientes, ampliarían el pozo, compartirían el agua con todos, incluso con los que no habían cavado, porque en una comunidad que sufre, la bendición de uno es la esperanza de todos. «También para ti, Tomás», dijo Marta, acercándose con una sonrisa suave. «El agua es de todos». Esas palabras lo quebraron más que cualquier reproche. Tomás retrocedió lentamente, alejándose del grupo. No quería que lo vieran, no quería que supieran lo que estaba sintiendo. Volvió a su casa caminando despacio, con el peso de una revelación que le aplastaba el pecho. El agua había estado ahí, y él había preferido caminar 4 horas cada día antes que hundir una pala en su propia tierra. Tomás no volvió a salir de su casa ese día. Se sentó en un rincón de la habitación, con la espalda contra la pared, mirando un punto fijo en el suelo. Elena intentó hablarle, pero él no respondió. Pedro y Marcos lo observaban desde la puerta, asustados por ese silencio que nunca habían visto en su padre. Dentro de él, todo se derrumbaba. La vergüenza llegó primero, una vergüenza tan profunda que le quemaba el pecho. Los había llamado tontos, había sentido superioridad espiritual mientras ellos trabajaban en silencio, sin presumir, sin predicar, y ahora ellos tenían agua, y él tenía solo sus palabras vacías. Recordó cada vez que había mirado a don Ricardo con lástima, cada vez que había murmurado «pobres ilusos» mientras ellos cavaban bajo el sol, cada vez que había presumido de su fe frente a quienes preferían actuar en silencio. Después vino la rabia, pero no contra Dios, como la noche anterior. Esta vez era contra sí mismo, contra su orgullo, contra su ceguera, contra la comodidad disfrazada de fe que lo había mantenido inmóvil mientras su familia sufría. «¿Por qué hice esto?», Unde murmuraba entre dientes. «¿Por qué me hice esto?». Pensó en todas las horas caminando bajo el sol, en los hombros destrozados, en el agua derramada sobre la tierra seca, en el sacrificio inútil que había confundido con devoción. Pensó en Elena, esperándolo cada tarde en la puerta con el corazón en la garganta. En Pedro, que quería ayudar pero no se lo permitían. En Marcos, que no entendía por qué a veces no había agua para bañarse. En su madre, que lo miraba con esos ojos tristes que parecían saber algo que él se negaba a ver. Había sufrido, sí, había trabajado duro, a su manera, pero había trabajado en la dirección equivocada. Había gastado toda su fuerza en mantener una situación en lugar de transformarla,
Y entonces, como un relámpago en la oscuridad, recordó las palabras de su padre. La fe se demuestra con los pies, no con la lengua. ¿Cuántas veces había escuchado esa frase de niño? ¿Cuántas veces había visto a su padre levantarse antes del amanecer, tomar las herramientas y salir al campo sin quejarse? Su padre nunca esperó que la cosecha llegara sola. Nunca esperó que Dios hiciera el trabajo que le correspondía a él. Su padre oraba, sí, pero mientras oraba, sus manos no se detenían. Dios no me abandonó, pensó de pronto. La idea llegó clara, como un rayo de luz en una habitación oscura. Dios no se equivocó. Yo fui el que se detuvo. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas, amargas. Lágrimas de alguien que finalmente ve lo que se negaba a ver. Había confundido espera con fe. Había confundido pasividad con confianza. Había creído que Dios haría todo mientras él solo pronunciaba palabras bonitas. Pero la fe verdadera no es solo creer, es moverse, es actuar, es cavar cuando no hay garantía de encontrar agua, es sembrar cuando no hay promesa de lluvia, es dar el primer paso cuando el camino no está claro. Recordó la promesa que había hecho junto a la tumba de su padre: seré un hombre de fe. Pero ahora entendía que había malinterpretado esa promesa. La había convertido en una excusa para no hacer lo que su padre siempre hizo: trabajar. «Perdóname, padre», susurró hacia la pared. «Creí que te honraba y te traicioné». Tomás pasó todo el día en ese rincón. No comió, no habló, solo dejó que la verdad hiciera su trabajo dentro de él, rompiendo, limpiando, preparando el terreno para algo nuevo. Elena entró varias veces, le dejó agua, le acarició el cabello sin decir nada. Lo conocía lo suficiente para saber que había batallas que un hombre debe pelear solo. Cuando llegó la noche, Tomás levantó la vista por primera vez en horas. Miró a su esposa, que lo observaba desde la puerta con los ojos llenos de preocupación y amor. «Mañana», dijo con voz ronca, «voy a cavar». Elena no respondió, solo asintió. Y en sus ojos, Tomás vio algo que hacía tiempo no veía: esperanza. El amanecer llegó gris, con nubes bajas que no prometían lluvia, pero tampoco sol inclemente. Tomás se levantó antes que todos. No había dormido mucho, pero sentía algo diferente en el cuerpo. No era energía exactamente, era determinación. Fue al cobertizo y buscó la pala. Estaba cubierta de polvo, olvidada en un rincón entre herramientas que ya no usaba. La tomó con manos temblorosas y la limpió con la manga de su camisa. Era la pala de su padre, la misma que había usado para cavar surcos, plantar árboles, construir la cerca del patio, la misma que Tomás había abandonado el día que decidió que la fe era suficiente. Salió al patio trasero. Había un lugar, cerca del viejo árbol seco, donde su padre siempre había dicho que la tierra era más blanda. «Aquí abajo hay vida», decía golpeando el suelo con el pie. «Solo hay que buscarla». Tomás nunca le había prestado atención. Ahora ese recuerdo volvía como una señal tardía. Clavó la pala en la tierra. El primer golpe fue torpe. La tierra estaba dura, compactada por meses sin agua. Pero siguió. Clavó la pala otra vez y otra. Cada golpe le dolía en los hombros maltratados, en las manos que ya tenían ampollas de cargar galones. Pero no se detuvo. Elena salió a verlo, se quedó en el portal, con la mano sobre el corazón, sin decir palabra. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero sonreía. Pedro apareció poco después. Miró a su padre cavando, miró a su madre llorando, y sin preguntar nada, fue al cobertizo a buscar otra pala. Marcos traía agua para que su padre bebiera. La abuela salió al portal y se sentó en su silla, mirando la escena con los ojos brillantes. Poco a poco, sin palabras, la familia se unió al trabajo. Cavaron todo el día. El hoyo crecía lentamente. La tierra se volvía más húmeda a medida que bajaban,
pero no había agua todavía. Solo tierra oscura, pegajosa, que parecía prometer algo sin cumplirlo. A media tarde, una sombra apareció junto a la cerca. Era don Aurelio. Tomás dejó de cavar y lo miró. Esperaba un reproche, una mirada de «te lo dije», algo que le recordara su orgullo y su error. Pero el viejo solo sonrió y dijo «¿Necesitas otra pala?». Tomás sintió un nudo en la garganta. «Don Aurelio, yo...». «No hace falta», lo interrumpió el anciano. «Todos nos perdemos a veces. Lo importante es encontrar el camino de vuelta». Esa tarde, don Aurelio cavó junto a ellos. También llegó Fermín, el vecino que había intentado invitarlo semanas atrás. Y Joaquín, el joven de la ciudad. Nadie hizo preguntas, nadie reclamó nada. Solo cavaron juntos, en silencio, como una comunidad que entiende que el perdón no necesita palabras. Cuando cayó la noche, Tomás tenía las manos en carne viva y la espalda destruida. Pero por primera vez en meses, el dolor tenía sentido. No era el dolor de un sacrificio vacío, era el dolor de construir algo. Al día siguiente volvió a cavar, y al siguiente también. Al tercer día, cuando el sol estaba en lo alto y el sudor le cegaba los ojos, la pala golpeó algo diferente. No era piedra, no era tierra dura, era barro, barro húmedo. Tomás se arrodilló en el hoyo y cavó con las manos. Pedro y Marcos se asomaron al borde, conteniendo la respiración. Elena se acercó corriendo. Don Aurelio dejó caer su pala y observó en silencio. Y entonces la vio. Agua. No mucha. Solo un pequeño brote que comenzaba a llenar el fondo del hoyo. Turbia al principio, después más clara. Lenta, pero constante. Viva. Tomás se quedó mirándola, con las manos hundidas en el barro, sintiendo cómo las lágrimas se mezclaban con el sudor. No era un torrente, no era un milagro espectacular, era solo un hilillo de agua brotando de la tierra que siempre había sido suya. Elena se arrodilló junto a él y lo abrazó. Pedro y Marcos bajaron al hoyo y tocaron el agua como si fuera oro líquido. La abuela, desde el portal, alzó las manos al cielo y murmuró una oración de gratitud. Tomás alzó la vista al cielo. Esta vez no buscaba lluvia, esta vez buscaba perdonarse. «Entiendo», susurró. «Dios no me negó el agua, solo no cavó por mí». Don Aurelio se acercó y puso una mano sobre su hombro. «Tu padre estaría orgulloso», dijo en voz baja. «No porque encontraste agua, sino porque encontraste el camino». Esa noche la familia cenó junta. No había abundancia, pero había paz. Y en esa paz, Tomás encontró algo que había perdido hacía mucho tiempo: gratitud. No por lo que había recibido del cielo, sino por lo que había encontrado bajo sus propios pies, cuando finalmente tuvo la fe de buscarlo. Esta historia no habla solo de agua, habla de una fe mal entendida, de confundir la confianza en Dios con la parálisis propia, de usar las palabras más hermosas para justificar la inacción más cómoda. Porque hay una diferencia entre esperar en Dios y esconderse detrás de Él. Hay una diferencia entre confiar en su provisión y negarse a mover las manos. Tomás oró durante meses, y sus oraciones eran sinceras. Pero la oración sin movimiento es como una semilla que nunca se siembra. Puede ser perfecta, pero nunca dará fruto. Dios no sostiene la estagnación, no bendice la pasividad disfrazada de piedad. Él camina con los que caminan. Abre puertas a los que se levantan a tocar. Multiplica los panes, sí, pero alguien tiene que traer los 5 primeros. La bendición acompaña al movimiento, no lo precede. Tomás sacrificó su cuerpo, su tiempo, su familia, en un esfuerzo heroico pero equivocado, porque el esfuerzo sin dirección no es virtud, es terquedad. A veces, lo más espiritual que podemos hacer es tomar una pala y empezar a cavar, sin señales en el cielo, sin promesas de éxito, solo con la fe de que Dios honra a los que actúan
mientras confían. No espera que lo hagamos todos solos, pero tampoco hará por nosotros lo que nos corresponde hacer. Él no entrega el pez, enseña a pescar. Él no cava el pozo, pero pone el agua debajo de la tierra y nos da la fuerza para buscarla. Ahora te pregunto a ti, que has llegado hasta aquí, ¿qué estás esperando que caiga del cielo cuando deberías estar cavando? Dios no está sordo, pero a veces su respuesta no viene en forma de lluvia, viene en forma de fuerza para cavar, de oportunidad para actuar, de una verdad incómoda que te obliga a moverte. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si te hizo pensar en algún área de tu vida donde has estado esperando en lugar de actuando, escribe en los comentarios, hoy agarro la pala, y comparte este video con alguien que necesita escucharlo, alguien que está paralizado esperando una señal, alguien que confundió la fe con la inacción, alguien que necesita recordar que Dios trabaja con los que trabajan. Síguenos para más historias de fe práctica y transformación real, porque la fe que mueve montañas, primero mueve los pies del que cree.